Dios le bendiga grandemente. Qué bueno estar con ustedes una vez más. Les saluda su amigo y servidor Milton Torres. Cuando una vez más estamos con ustedes para hablar poderoso mensaje de la palabra de Dios. Poderoso mensaje nos dice Hechos capítulo 2, verso 17. En los postreros días, los días que estamos viviendo hoy, Hechos 2:17, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y vapor de humo. Estamos viviendo en los postreros días, pero son días de avivamiento espiritual. Y hoy hablamos de avivamiento espiritual, pero más que avivamiento espiritual, hablamos de despertar espiritual. Avivamiento espiritual en forma técnica hablando es precioso, pero es cuando el Espíritu Santo obra pues en un área específica y por espacio tal vez limitado de unos años. Despertar, gran despertar, de lo que vamos a hablar, es más que un avivamiento, es cuando dura muchos años en un área geográfica muy grande. Y de eso vamos a hablar en este día. El primer despertar, gran despertar, y segundo gran despertar que hubo en los Estados Unidos de Norteamérica. Primero duró 20 años, por lo menos. Segundo duró 50 años, por lo menos. Eso es una cosa poderosa. ¿Cómo fue eso? Vamos a hablar de esto. Desde 1720 a 1740. Primer gran despertar espiritual en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasó? Los Estados Unidos de Norteamérica todavía no era una nación. Eran 13 colonias. Y claro, habían iglesias, pero mayormente eran las iglesias y templos anglicanos. Y ya llevaban años. Y ya habían caído en un estado de frialdad espiritual en la época del racionalismo. Llegaron varios predicadores como por ejemplo Jonathan Edwards, George Whitefield y Juan Wesley, y empezaron a predicar la palabra de Dios. Cosa interesante, no los recibieron bien en los templos y en las iglesias. No es que sean malos los templos o las iglesias, es que en esa época habían caído en cierta frialdad espiritual. Ya no se predicaba la escritura y mucho menos llamar a la gente al arrepentimiento. Todavía no eran nación, 13 colonias, eran 3 millones de habitantes. Y como eran rechazados en las iglesias, pues estaban predicando en las calles. Estaban predicando cosas interesantes a todos. Aparecían los ricos, los pobres, los esclavos, los libres, los hombres y las mujeres. Pero en una época donde había diferenciación mucha entre hombres y mujeres. Había mucha diferencia entre ricos y pobres. Había mucha diferencia porque habían unos libres y unos esclavos. Pero cuando predicaban en las calles, todos se reunían a escuchar la palabra de Dios. Oye, esto está fantástico. Se reunían miles de personas, cientos, miles de personas, al aire libre, en los campos, en las calles. Y se predicaba mensaje de fuego, de arrepentimiento. Como dijimos, al aire libre. Los historiadores nos dicen: oh, pero eso eran unas predicaciones de mucha emoción. Bueno, pues claro que eran de emoción, porque había veces que los templos habían caído en la frialdad, que ya no había unción. Y cuando hay gran despertar es que hay unción de Dios. Esa es la gran diferencia. Por eso es que Hechos capítulo 2, donde nosotros leímos hace apenas unos minutos, dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Por qué? Porque esto tiene que haber unción y poder sobrenatural. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Se convirtieron personas por los miles grandes. Por los miles, casi algunos estimados llegan a decir que 40,000 personas o más llegaron a convertirse a Cristo Jesús. Y en otro
grabación vamos a explicar los resultados en la sociedad más en detalle, pero ya podemos decir que si el avivamiento fue 1720 a 1742, aproximadamente un poquitín más de 20 años, y luego en 1776 comenzó a fundarse la nación con la Declaración de la Independencia, la Declaración de Derechos, y donde se expresaba en forma clara y explícita que los seres humanos eran dignos de ser respetados, y se expresaba claramente que eran todos iguales a los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque unos añitos antes se había predicado la Biblia, la palabra de Dios, donde nos dice claramente que el ser humano, pobre o rico, hombre o mujer, esclavos o libres, en una sociedad donde había esclavitud y mucha diferenciación entre hombres y mujeres, había que hablar de la dignidad del ser humano. No importa su identidad. Pero vino el segundo gran despertar. Este fue del 1800 aproximadamente al 1850. Aquí estamos hablando 50 años y un poco más. En otras palabras, un mover del Espíritu Santo que duró más de 50 años. El primero duró un poco más de 20 años. El segundo duró un poco más de 50 años. En una época donde ya la nación americana estaba establecida, pero había problemas serios de la esclavitud. Había serios problemas de alcoholismo. El alcoholismo es un problema terrible. Habían grandes problemas de criminalidad, asaltos a los bancos. Habían grandes problemas en las prisiones. Habían problemas en la educación pública. Era una época donde simplemente las mujeres no votaban, no podían votar. Una vez más empezaron a predicar los predicadores, otra vez en esta ocasión en las calles, y reuniones de miles de personas, y predicaban 3 y 4 y 6, 8 horas en un solo culto, y a veces los cultos podían durar varios días, y a veces podía durar estar los cultos en las montañas. Por eso le llamaron famoso nombre de camp meeting, reunión en los campamentos. Pero estamos hablando de época donde no había micrófono ni bocina. Se trepaban en unas tarimas de madera y empezaban a predicar, y las reuniones eran de miles de personas al aire libre. Una vez más, se destaca aquí la figura de Charles Finney. Una vez más, Charles Finney, aunque hubo otras figuras y hubo predicadores itinerantes que predicaban a caballo y se iban a predicar hacia otros estados donde las poblaciones se habían extendido hacia el oeste, en forma reciente se habían extendido y se iban a predicar a caballo, al aire libre a predicar. Pues Charles Finney estaba predicando, famosa predicación que se recuerda a Charles Finney. ¿Por qué? Porque Charles Finney era un abogado, y entonces decidieron que vamos a predicar, pero vamos a predicar una vez más con emoción, y vamos a predicar invitando a la gente a recibir a Cristo como Salvador, invitarlos al arrepentimiento, y vamos a predicar la Biblia, que es la palabra de Dios, al aire libre. Una vez más, al aire libre, miles de personas que se reunieron. Miles de personas en estas reuniones, y a veces, como dije, podían durar varios días. Bueno, que pasaron muchas cosas en la sociedad, además de que se convirtieron personas por los miles, personas que se sentían afectados profundamente en sus emociones, porque se predicaba, una vez más dicen los historiadores, se predicaba con emoción. ¿Qué pasaba? Que a veces las iglesias habían perdido la unción. Lo mismo que estamos hablando en esta hora. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios estamos hablando en esta hora. Y ahí estaban predicando. ¿Cuáles fueron los resultados? Habría que traer, y vamos a traer otro mensaje para que se puedan ver los resultados, pero hay uno que resalta a la vista, y es que se formaron las
sociedades abolicionistas. Los predicadores empezaron a hablar en contra de la esclavitud. ¿Por qué tenemos que tener gente de la raza negra que van a ser esclavos? Viviendo en chozas, en la más extrema pobreza, gente sin educación, que no le hemos permitido que se eduquen. No le hemos permitido ningún derecho de que participen en la sociedad. Empezaron las sociedades abolicionistas, empezaron a predicar en contra de la esclavitud, empezaron a hacer periódicos en contra de la esclavitud. Y decenas de años luego, esa predicación que comenzó, ¿dónde comenzó? Los predicadores que predicaban la Biblia comenzó. Años luego llegó la abolición de la esclavitud. Se acabó por completo. Pero ¿dónde comenzó todo? Aquellos que leían la Biblia, aquellos que predicaban la Biblia, aquellos que entendieron que todo ser humano es digno de ser tratado con respeto y dignidad. Eso fue el segundo gran despertar, que duró como 50 años y un poquito más. Pero decimos esto todavía, con estos grandes despertares. Luego siguen los oleajes. Y luego los oleajes de poder de Dios, poder espiritual, avivamientos ya más localizados en áreas locales, predicadores que vinieron después como Dwight L. Moody, predicadores como Billy Graham que vinieron años después, pero es como si hubiera habido un tsunami, el gran despertar, y luego hubiera habido un oleaje subsiguiente como resultado del gran despertar que hubo anteriormente. ¿Y qué es lo que está pasando hoy día? Necesitamos otro gran despertar y un tercer gran despertar. Hablamos del primero, 1720, 1742. Hablamos del segundo, 1800 a 1850. Ahora tenemos que pensar en un tercer gran despertar que sacuda las condiciones de la sociedad en que vivimos. Alguna gente me va a decir, claro, hay problemas serios. Hay problemas de terrorismo, hay problemas de apostasía espiritual, hay problemas de inmoralidad, hay problemas en el gobierno, hay problemas financieros. No es que Dios nos abandonó, es que Dios, yo creo que está poniéndonos en nosotros carga para que digamos, la sociedad necesita a Cristo. La sociedad es un fracaso sin Cristo. Tenemos que levantarnos los que hablamos de Cristo, los que conocemos a Cristo, los que predicamos a Cristo y predicarlo donde sea necesario y si es necesario fuera de 4 paredes, para que lo oiga la sociedad, que la solución de los problemas se llama Jesucristo. Por eso terminaron en fracaso todos los demás y van a terminar en fracaso porque viven sin Dios, negaron a Dios y sacaron a Dios del lugar. Ya lo sabemos que van a terminar en fracaso, pues ellos son los únicos que no lo saben. Nosotros oramos para que Dios se revele y se revele a nuestra sociedad. Que venga un tercer gran despertar que sacuda no meramente los Estados Unidos y Puerto Rico, pero el mundo entero, todo el mundo completo. Y los problemas de la sociedad son naturalmente los serios y graves problemas de la sociedad son conmocionados porque Jesucristo empieza a penetrar en las diferentes áreas de la sociedad, de las crisis, de las deficiencias, de los fracasos humanos, porque se comienza predicando el Evangelio, que es la solución, y la gente empieza a buscar a Dios de corazón y empieza a ver en verdad, cuál es la solución de los problemas y empiezan a captar la razón de ser de sus serios y grandes fracasos. Vamos a orar en esta hora por un tercer gran despertar que sacuda al mundo entero. Allá donde usted está, ore por mí. Y yo voy a orar por usted y vamos a juntarnos en oración. No importa en qué sitio del mundo está usted. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Yo clamo por esa vida que nos escucha en esta hora. Tócalos para que estén orando sin cesar, como nosotros lo vamos a hacer por un gran despertar en el mundo entero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.